Amén, amén. Le reitero un saludo a toda la gente que siempre nos ve cuando compartimos esta grabación, nos ve y nos envía saludos. Dios les bendiga. Y a los que estamos aquí, hermanos, abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos a compartirles una palabra que tiene que ver con la fe en Dios, hermano. El título de este sermón es Millones de Milagros. Millones de milagros. Marcos capítulo 5, en el versículo 25, cuando lo tenga ahí estaciónese. Marcos capítulo 5, versículo 25, es una historia que muchos ya conocemos hasta de memoria, man. Que muchos ya nos la sabemos, la hemos leído, la hemos releído, nos la han predicado de una forma, de otra forma. Y hay algo muy importante que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Alguien necesita oír esta palabra. Alguien necesita reafirmar su fe. Alguien necesita recordar que nuestro Dios es un Dios de milagros. Que nuestro Dios es un Dios que está vivo. Que nuestro Dios es un Dios que promete y cumple. Que nuestro Dios es un Dios fiel, que nunca niega su palabra. Alguien debe recordar que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Que nuestro Dios está sentado en su trono. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en esta mañana esta prédica tiene ese objetivo. Una de las cosas que la sociedad en la cual estamos nosotros viviendo, hermano, es una sociedad consumista, es una sociedad materialista, es una sociedad que busca el progreso. Eso en sí no es malo. No es malo progresar, no es malo consumir, no es malo que deseemos hacer muchas cosas que tienen que ver con nuestro bienestar material. ¿Dónde radica el problema? Por estar tan ocupados haciendo ese tipo de cosas, nos olvidamos de lo esencial. Nos olvidamos de darle la gloria a Dios. Nos olvidamos de buscar a Dios. Nos olvidamos de tener encuentros íntimos y personales con nuestro Dios. Cada vez, hermanos, hay más poder adquisitivo. Basta con que usted se suba a su coche, a su vehículo, y es muy raro que usted encuentre vehículos viejos. Cuando usted vaya en el tráfico, que en Monterrey ya es a toda hora del día, tú te vas a encontrar con que hay muy pocos vehículos viejos. El poder adquisitivo de la sociedad, al menos aquí en Nuevo León, ha sido considerable en aumento. Cada vez hay más vehículos, hay más acceso a créditos, hay más acceso a poder adquirir ese tipo de vehículos, de tal manera que cada vez tú ves más vehículos de reciente modelo. Los que tengan carro de reciente modelo digan amén. Ahora nadie tiene carro de reciente modelo, ¿no? Digan amén, hombre, no se los voy a pedir prestado. Amén. No, no, hermanos, hay humildemente, dicen algunos, tengo un 2023, ¿verdad? Bueno, eso en sí, hermanos, no es malo. El problema es que por querer tener, obtener, poseer, nos olvidamos de lo esencial. Nos olvidamos de lo que verdaderamente permanece. Jesús dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra esos tesoros se corrompen. La orilla, la orina y el hollín corrompen. Dijo, preocúpense por hacer tesoros en los cielos. Abonen para su cuenta allá en el cielo. Entonces, nos hemos enfocado tanto en lo que no tenemos que se nos olvida dar gracias a Dios por lo que sí tenemos. Nos enfocamos tanto. Yo quisiera tener una camioneta, yo quisiera tener una casa, yo quisiera tener esto. Y nos enfocamos, nuestra energía está puesta en eso, que nos olvidamos de lo esencial. Hoy amanecimos con vida, hermano. Amén. Cargar un niño en tus brazos es una bendición. Abrir los ojos por la mañana es una bendición. Despertar sobre una cama es una bendición. Amén. ¿Por qué? Porque si tú piensas en los que no pueden hacer eso, entonces estará de acuerdo conmigo en que por estar tan enfocados en lo que no tenemos, se nos olvida dar gracias a Dios por lo que sí tenemos. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que tienen? Y en el hecho de tener, repito, perdón por ser tan reiterativo, pero en el hecho de tener,
se nos olvida ser agradecidos por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que Dios nos da cada día. Las cosas de más valor, escúcheme bien y espero que entienda esto, las cosas de más valor no tienen precio. Las cosas de más valor no tienen precio. ¿Cambiarías tú una de tus manos por 5 millones de pesos? ¿Aceptarías que tus ojos fueran quitados y fueran puestos en otros por 20 millones de pesos? Tal vez hay algún osado que dijera, sí, yo puedo hacer eso, dénmelo, lo necesito. Pero ¿quién en su sano juicio haría eso? ¿Verdad que nadie? Somos felices con lo que tenemos, ¿verdad? Y entonces encontramos, hermanos, y ahorita lo vamos a ver un poco esto, que no necesitamos ser ricos ni millonarios para ser felices. Hace semanas atrás les decía de uno de los hombres más ricos que murió por producto de una enfermedad. Él dijo, tengo todo el dinero del mundo para comprar una enfermera y que esté aquí a mi lado. Tengo todo el dinero del mundo para comprar el mejor medicamento. Tengo dinero para hacer lo que quiera, pero con ese dinero no puedo comprar salud. No puedo comprar la salud. Y finalmente murió. Entonces, esta mañana, este prédica, hermanos, y este mensaje tiene el objetivo de recordar lo poderoso que es el Señor. Cada día, hermanos, mientras nosotros dormimos, porque aún mientras dormimos, hermanos, los milagros de Dios siguen operando. Porque cuando tú estás dormido, a sus ángeles manda cerca de ti para que te defiendan. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solo eso, los defiende. Mientras tú duermes, dice la palabra del Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mientras tú duermes, ocurren milagros. De una manera inconsciente, sigues respirando. De una manera inconsciente, tus órganos siguen funcionando. Hay millones de milagros operando aún mientras dormimos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Y algunos son más bendecidos porque duermen como si no le debieran a nadie, hermano. Se duermen y puede ocurrir la erupción del popo y no los levanta nadie, hermano. Entonces, ocurren millones de milagros, hermano, aún mientras dormimos. En este tiempo que llevamos aquí, hay millones y millones de milagros, hermano. Cada vez que tú respiras, es un milagro. ¿Cómo es que podemos respirar, hermano? ¿Cómo es que podemos movernos? Eso es un milagro. Ay, hermano, no exagere. Precisamente por eso, hermano. Porque tomamos las cosas tan naturales. Por eso Santiago dice, ay de aquellos que dicen, mañana iremos, traficaremos, haremos, venderemos. Cuando no sabes lo que será el día de mañana. Más bien deberíais decir, si Dios quiere, haremos esto, haremos aquello, iremos, amaneceremos, si Dios quiere. Amén. El relato del día de hoy nos habla de la mujer enferma de flujo de sangre. Y yo quiero al menos destacarte tres había. Yo había planeado, yo había hecho, muchas veces, ¿cuántos tenemos habías en nuestra vida, hermano? Yo había pensado que no me iba a casar con él. Yo había pensado que iba a hacer esto. Yo había pensado que graduándome iba a trabajar y laborar en esto. Yo había pensado, ¿cuántos tienen había en su vida? Amén. Yo había pensado que me iba a casar con un rico. Dicen algunas, ¿no? Yo había pensado que me iba a casar con una güera, con un güero. Yo había pensado que iba a tener una casa. Yo había pensado, yo había. En el relato de la mujer enferma de flujo de sangre, capítulo 5 de San Marcos, dice ahí en el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, versículo 26. ¿Y qué cosa, hermanos? Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. ¿Qué sucedía, hermano? En lugar de mejorar, dice ahí, empeoraba. Amén. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mira el pensamiento de esta mujer, porque decía, si tocare tan solamente el manto, su manto, seré salva.
Y cuando ella llevó adelante esa acción que había pensado, dice versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Esta es una mujer, hermano, que interfiere. Esta es una historia dentro de otra historia. Dicen algunos del subgénero narrativo, así para ponerse muy elocuente. Es una historia dentro de otra historia. Porque la historia principal es la de un hombre llamado Jairo, que es principal de la sinagoga, que va al encuentro con Jesús. Y el motivo de ir al encuentro con Jesús es que tiene una hija que está enferma. Una hija, curiosamente, si usted lee la historia, la hija tenía enferma 12 años de enferma. Perdón, tenía 12 años de edad. Y la mujer de flujo de sangre tiene 12 años de estar enferma. Algunos dirán curiosidades, pero si usted es atento a la lectura se dará cuenta. 12 años tenía la niña y 12 años tenía la mujer enferma de flujo de sangre. Entonces, la historia, hermanos, no es de la mujer. La historia es de Jairo con el encuentro con Jesús, por la necesidad que los lleva a tener ese encuentro. Y cuando Cristo le dice, vamos a tu casa, cuando van caminando, algo ocurrió que Cristo supo que alguien había sido sanado. Y es donde entra esta historia de esta mujer. Yo quiero que ustedes piensen en Jairo, man. Cuando para lograr captar la atención, hermano, porque a Jesús le seguían multitudes. Diríamos que era casi imposible acercarse a Jesús. Pero Jairo, tal vez algunos respetando su investidura porque era el principal de la sinagoga, y Jairo abriéndose camino entre la gente, y la gente tal vez abriendo camino pudo llegar hasta el encuentro con Cristo. Cuando le explica su situación, Cristo le dice, vamos a tu casa. Y entonces, imagínense ustedes encaminándose hacia la casa de Jairo, pero en eso Cristo se detiene y dice, alguien me tocó, alguien me tocó. Y los discípulos dicen, maestro, por favor, aquí toda la gente te empuja, toda la gente está amontonada. Dijo Cristo, no, 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 no. Yo sentí que de mí salió virtud, de mí salió poder. Y entonces, yo quiero que ustedes piensen en Jairo. Jairo había hecho el propósito de encontrarse con Cristo y había logrado su propósito, hermano. Cuando Cristo le dice, vamos a tu casa, yo estoy seguro que Jairo descansó en eso y dijo, gloria al Señor, Cristo va a mi casa. Pero cuando este asunto se interrumpe, ¿qué creen ustedes que hubiera pensado Jairo? Cuando Cristo habla de eso y dice, alguien me tocó, la mujer sale entre la muchedumbre y dice, Señor, perdóname, fui yo. Y entonces yo quiero pensar en ese Jairo que voltea y dice, por tu culpa ya me estás entreteniendo al maestro. Es importante que llegue a mi casa. Esa es parte del contexto de la historia para que lo entendamos, hermano. ¿Cuál era la situación de esta mujer? Número uno, había sufrido mucho. De muchos médicos. Había sufrido mucho de muchos médicos. Las que son mujeres entenderán que una visita al ginecólogo no es cualquier cosa. Siempre hay pudor. Siempre hay ese tipo de situaciones. Alguien dice amén a esto. ¿Verdad que no es cualquier cosa ir al médico? Sobre todo al ginecólogo. Y esta mujer dice que había ido, ¿con cuántos, hermano? Con muchos, con muchos. Dice que había sufrido mucho y de muchos médicos. Cada vez que ella iba, ocurría esa situación. ¿Cuál era el problema? El problema era una emisión, un flujo de sangre constante. Médicamente, algunos dirán, era una hemorragia que no cesaba, que no paraba. La otra parte de la historia, hermanos, es que en este tiempo y en este momento hay vigencia de una ley prescrita por Dios, obviamente, que está en el libro de Levítico, en el capítulo 15. La ley levítica, todas las leyes que están ahí en el libro de Levítico, hay leyes sanitarias, hay leyes morales, hay leyes, tienen que ver con la higiene y todo ese tipo de cosas, que fueron prescritas para el pueblo de Israel porque Dios quería un pueblo especial. Algunas leyes tú las vas a leer y vas a decir, no puede ser posible que Dios pidiera esto.
Bueno, decíamos hace un rato en Deuteronomio 7 que Dios quería un pueblo especial, Dios quería un pueblo diferente, por eso eran leyes diferentes, por eso eran situaciones diferentes, porque era un pueblo especial. Que después la realidad es que Israel hizo lo que quiso y muchas de estas leyes no las observaba y las tenía en menos. Pero bueno, el asunto de esto, hermanos, en el libro de Levítico, capítulo 15, habla precisamente de cuando la mujer está en este tipo de cosas, el proceso natural de todas las mujeres que ocurre mensualmente, ustedes me entienden esta parte. Ese era un proceso natural y había cierta restricción. Después de que la mujer pasase su proceso de menstruación, dice, será inmunda por 7 días. No puede asistir a la iglesia, no puede ir al templo, no puede convivir, no puede salir a la calle. ¿Por qué? Porque ella es considerada inmunda y puede contaminar a otros. Si se sentaba en esa silla, se levantaba y otro venía y se sentaba en esa silla por causa de su flujo de sangre, el otro era contaminado. Eso es lo que decía la ley, se tiene que purificarse por 7 días. Pero si el problema persistía, más adelante ahí en Levítico capítulo 15, en el versículo 25, dice que si ese problema persistía, hermano, es decir, que tuviera un flujo de sangre fuera de lo normal, ¿verdad? Mientras ese flujo de sangre existiera, ella sería considerada inmunda. ¿Cuánto tiempo? Mientras esté el flujo, va a ser inmunda. Entonces, esta mujer tenía 12 años siendo inmunda. Y el ser inmunda le impedía, repito, convivir con la gente, estar con la gente, ir a lugares públicos. Por eso es que el milagro, hermano, toma mucha relevancia cuando nosotros entendemos esa parte. Y entonces el primera vía es que había sufrido mucho de muchos médicos. Cada auscultación, cada proceso médico, cada situación con el médico, era un sufrimiento ya para esta mujer. No era un sufrimiento de una semana, no era un sufrimiento de un día, no era una gripe de 7 días o 15 días. No, no, no. Han pasado 12 años, hermano, y esta mujer había sufrido mucho. ¿Cuál es el segundo había que podemos encontrar ahí? Bueno, la segunda cosa es que había gastado todo cuanto tenía. Había gastado todo cuanto tenía. Hermanos, cuando estamos enfermos, ustedes no me dejarán mentir, pero hacemos todo lo que esté al alcance de nuestra mano para buscar la salud, para buscar la sanidad. Y eso implica que muchas veces vendemos el carro y vendemos esto y vendemos aquello y vendemos esto. ¿Cuánto les ha pasado eso, hermano? ¿Verdad que cuando estamos enfermos hacemos todo lo posible? Oye, tengo un examen médico, ¿cuánto vale? Vale tanto, no tengo dinero, vende esto, vende aquello, y vende la tele, y vende esto. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque estamos buscando la sanidad, estamos buscando la salud. Y ese examen depende mucho que me diga cómo estoy internamente. Entonces, esta mujer no solamente había sufrido mucho, sino también había gastado todo lo que tenía. La enfermedad así es, hermano. La enfermedad no solamente nos roba la paz, la enfermedad también nos deteriora económicamente. ¿Cuál es el tercera vía? Bueno, si seguimos leyendo, encontramos y vamos a leer que aunque había sufrido mucho y había gastado todo, ¿qué dice ahí la tercera vía? Nada había aprovechado. Qué frustración, ¿no, hermano? 12 años enfermo. Viste a miles de doctores, médicos, curanderos, chamanes, todo, ya viste a todo. Y nada aprovechado. Gastaste tu dinero y no has encontrado la sanidad. Dice ahí, y nada había aprovechado. Qué frustración, Norman. Qué frustración. ¿Cómo se sentirían ustedes? O yo no sé si alguien ha pasado por este proceso. Pero es un proceso difícil. Un proceso muy, muy doloroso. Pero qué hermoso, hermanos. Es cuando Cristo llega a la vida. Qué hermoso es cuando oímos hablar de Cristo. Dice la palabra del Señor, hermanos. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús,
cuando oyó hablar de Jesús. Dígalo fuerte, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Bajo qué condiciones tú oíste hablar de Jesús? ¿Bajo qué condiciones tú oíste hablar de Jesús? Vamos a aplicarlo, sabía. Tú habías hecho planes, tú habías hecho proyectos, tú habías, no sé, idealizado, tú habías. Y muchas veces ese había, no funcionó. ¿Y bajo qué condiciones oíste hablar de Jesús? Esta mujer oyó hablar de Jesús cuando ya pasaron 12 años, cuando ya gastó todo, cuando nada había aprovechado. Es más, dice ahí el versículo anterior. Dice, y en lugar de mejorar, iba peor. ¿A cuántos les ha ido mal en la vida, hermanos? ¿A cuántos, hermanos? ¿Cuántos de repente renegamos y dicen, oye, ¿por qué a mí? Yo había idealizado una vida, tengo mi título profesional, tengo esto, salí de la universidad dispuesto a conquistar el mundo. Y hoy, después de los años y al paso del tiempo, no has conquistado nada, ni siquiera la mujer de tus sueños. No hemos conquistado gran cosa. Y nos sentamos y nos frustramos y decimos, ¿por qué? Yo había idealizado algo, yo había planeado, yo había pensado y no ha funcionado. ¿Con cuánta razón el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará? Amén. Para ser exitoso no se necesita un título, gracias a Dios por los que los tenemos. Pero no se necesita un título para ser exitoso. He encontrado en la experiencia de la vida, y más en estos últimos años, hermano, que para ser exitoso en la vida, lo único que se necesita y lo más importante es a Cristo en nuestra vida, hermano. Porque Cristo moldea nuestra vida, Cristo moldea nuestro corazón. Tenía los ahorros de la vida esta mujer, los gastó con la enfermedad. Tenía esperanza en cada vez que le daban un médico, un remedio. Oye, tómate esto, esto es bueno para eso. Oye, tómate aquello. Y yo estoy seguro que probaba cuánta cosa le decía. Pero el resultado es que cada vez iba peor. Pero un día, pero un día, la situación cambió. ¿Y por qué cambió, hermano? Porque un remedio dio el resultado, porque un médico le atinó a la enfermedad. Pero un día las cosas cambiaron. ¿Sabes por qué? Porque oyó hablar de Jesús. Amén. ¿Bajo qué circunstancias tú oíste hablar de Jesús? ¿Bajo qué circunstancias retomaste el camino del Señor? Porque habías planeado algo y tal vez no resultó. Porque teníamos proyecto de vida y tal vez no era lo que queríamos. Y ahí fue donde llegó Jesús. Ahí fue donde oíste hablar de Jesús. Y es algo muy importante, hermanos, porque muchas veces venimos a Cristo y parece que las situaciones, en lugar de mejorar, no sé cuánto le haya pasado, pero en lugar de mejorar, tal vez empeoran. Tal vez la situación se pone un poco más difícil. Pero sabe que lo que Dios quiere es que confiemos verdaderamente en Él. Que depositemos toda nuestra confianza en el Señor. Dice la palabra que cuando oyó hablar de Jesús, amén, vino por detrás, ahí entre la multitud y tocó su manto. En este hermano, en este versículo que dice mucho, vamos a meternos en ese versículo. Oyó hablar de Jesús. ¿Qué le dirían, hermano? ¿Qué le dirían de Jesús? Bueno, por lo que estamos viendo, lo más seguro es que le dijeron, oye, ¿y por qué no pruebas a Jesús? ¿Por qué no te acercas? Mira, ya tienes mucho tiempo, ya son muchos años, ya la cuenta del banco se agotó. ¿Por qué no te acercas a Jesús? Cristo tiene poder. Mira, anda por todas las regiones. Mucha gente ha sido sanada por Él. A mí me consta, yo he visto que los cojos andan, que los ciegos ven, que los mudos hablan. Yo he visto a gente levantarse de su lecho. No dice el texto ahí, hermano. Pero ¿qué fue lo que oyó esa mujer, hermanos?
que le motivó a ir y buscar a Jesús. A consta de lo que ya dijimos, ella tenía que estar encerrada en casa. ¿Por qué? Por su condición de inmunda. Y la ley, hermanos, era dura. Y sobre todo los administradores de la ley, los sacerdotes de ese tiempo, eran duros, eran muy ásperos en el cumplimiento de la ley. Yo diría que hasta exagerados. De hecho, Cristo una vez les dijo, ustedes son hipócritas, porque imponen cargas en la gente que ni ustedes mismos llevan. Así era, hermano. Y entonces eso también orillaba que la mujer estuviese dentro de su casa cumpliendo la ley. Soy inmunda y no puedo ir y contaminar a los demás. Pero cuando yo hablar de Jesús, una fe tan impactante nació en ella que no le importó su condición. Yo dijo, salgo de mi casa inmunda, pero regreso sana para la gloria del Señor. Eso le motivó, hermano. Le motivó a ir y encontrarse con Jesús. Y analizó todas las posibilidades. Analizó todos los escenarios. Yo no sé cuántos hacen planes, hermano. Y si hago esto, me sale aquí. Si hago esto acá, si hago acá, si invierto, si esto. Y muchas veces los planes no salen, hermano. Ella planeó de acuerdo a su condición. Número 1, soy inmunda, no puedo mezclarme entre la gente. Número 2, no voy a poder acercarme a Jesús, porque la gente ya sabe que estoy enferma. Cuando me vean, luego van a decir. Como no puedo acercarme a Jesús, dice, voy a tocar el borde de sus vestiduras. Si tan solo tocar el borde de su manto. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Dios quiera y obre. ¿Eso dice la Escritura, hermanos? No. Hay una convicción firme. Por eso te digo, ¿qué fue lo que oyó esa mujer? ¿Qué fue lo que le predicaron? Y aquí esto es muy importante, hermano, porque no dice quién le predicó, no dice quién le habló. La importancia de que tú y yo nos convirtamos en verdaderos proclamadores del poder de Jesús, hermano. ¿Qué le platicarían, hermano? Dice que oyó hablar de Jesús, ¿verdad que sí dice eso? ¿A quién oyó, hermano? No sé. A un hombre, a una mujer, a un vecino, a una vecina, a un tío, a un familiar. Pero ese que le habló de Jesús, le habló de manera tan específica, de manera tan contundente, que fe ejerció en el corazón de esa mujer, hermano. ¿Qué clase de fe? Ella dijo, voy a ir, no puedo acercarme a Jesús, pero voy a tocar el borde de su manto. Y yo creo que vaya al texto para que no crea que yo le estoy diciendo otra cosa. ¿Qué decía ella, hermano? ¿Qué decía ella? Díganmelo fuerte. Porque decía, versículo 28. Dígalo fuerte, porque alguien necesita oír eso. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Pues Dios quiera y salga diferente. Decía eso, hermano. Había una convicción tan poderosa, hermano. Y no era una hermana que estaba en la iglesia todo el día, todos los años. No estoy diciendo con eso que no vengas. Lo que estoy diciendo es que ella estaba enfocada en otras situaciones. Estaba tan ensimismada en su enfermedad, hermano. Pero cuando yo hablar de Jesús, una fe tan sobrenatural emergió en ella. La fe de Cristo, hermano. La fe en el Hijo de Dios. Si tan solo tocar el borde de su manto, no dice a ver qué sucede. No dice, pues si Dios quiere me sana. No dice eso, hermano. Dice, seré sana. Amén. Seré sana. Ahora, ya voy a terminar. ¿Cuántos se alegran por eso? Dios perdone a los que se alegran. Dice que tocó, ¿qué fue lo que tocó, hermano? El borde de sus vestiduras. ¿Dónde está hermana Betty? La hermana Betty es experta en diseño, moda y confecciones. ¿Verdad? Es diseñadora. ¿Dónde está hermana Betty? Levánteme la mano, hermana Betty. Acá está con los de palcos, ¿verdad? ¿Cuál es
el borde, hermanos, de un vestido. Lo de mero abajo, ¿verdad? Lo de mero abajo, lo de mero abajo. Ese es el borde de las vestiduras, ¿verdad? Entonces pensemos en Jesús. ¿Cuál sería el borde de las vestiduras de Jesús, hermano? Acá abajo en la túnica. ¿Sí, verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo crees tú que llegó esa mujer hacia el borde de las vestiduras? ¿Cómo creen ustedes, hermano? Yo quiero pensar que se hincó, hermano, se puso ahí y fue entre los. Digo, porque si voy caminando entre todos, ya saben que soy la inmunda. Y donde me vean, de entrada me van a decir, órale, vámonos de aquí. Le van a hablar ahí a los jueces, a los alguaciles y vas para afuera. Pero yo quiero pensar que ella se fue hacia abajo porque había establecido, hermanos, voy a llamarlo de esta manera, un punto de contacto de fe. Decía, si tan solo tocar el borde de sus vestiduras, si tan solo tocar el borde de sus vestiduras, voy a ser sana. Nunca dijo, a ver qué pasa, si Dios quiere me sana. Estableció una fe tan especial, hermano. Y repito, no traía credencial de Asambleas de Dios, hermano. No tenía 50 años en el Evangelio. Acababa de oír hablar de Jesús, aleluya. Acababa de oír hablar de Jesús. Y repito, y se lo reitero, quiero pensar en el que le habló de Jesús, que era un hermanito, hermanita de esos de fuego. Yo me atrevo a pensar que era de Restauración y Vida, de esos que no se detienen para hablarles del poder de Dios, de esos que tienen fe para decir, no, vente en el nombre de Cristo, Dios te sana. De esos que te dicen, no te preocupes, Dios va a arreglar tu problema, hombre, Dios va a arreglar tu asunto, tú confía. Quiero pensar como aquel Felipe que se le acercó al eunuco, al etíope, que le dijo, oye, ¿entiendes lo que vas leyendo? Dijo, no, pues yo voy leyendo aquí, pero si hubiera alguien que me explica, ¿me das chance de explicarte? Felipe se subió al carro, se sentó con él, le habló de Cristo, le habló de las Escrituras, total, terminó bautizándolo al hermano. Yo dije, Felipe, se me hace que trae membresía de Restauración y Vida. Esos hermanos que hablan con denuedo la palabra del Señor, hermano, que hablan del poder de Cristo, que se atreven a ser osados en el nombre del Señor. Quiero pensar en ese ser, hermanos, incógnito, que fue parte importante en la vida de la mujer enferma de flujo de sangre, porque le habló estoy seguro que le habló con tal denuedo del poder de Cristo, hermano, que ejerció fe en la mujer. Y ella decía, si tan solo tocar el borde, yo voy a ser sana. Analizó las posibilidades y dijo, lo único que queda es irme arrastrando y tocar el borde de su manto. Amén. En esta historia, hermano, ya ocurrieron millones de milagros. Ese es el título de este sermón, millones de milagros. Dios obrando milagros. Amén. Dios obrando milagros. Usando a alguien que le hablara la palabra, usando milagro para que la mujer rompiera los esquemas, los paradigmas, la religión que tanto daño hace y mata a los creyentes de Dios. Rompió paradigmas y dijo, tengo que ir hacia donde está el que me sana. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cuando iban y le decían, Jesús se junta con publicanos, Jesús va a la casa de los pecadores, dijo Jesús, pues ¿qué quieren que haga? Son los que tienen necesidad de que se les hable del evangelio. Y eso debe ser la iglesia del día de hoy, una iglesia que proclame el nombre de Jesús, una iglesia que diga que Jesús sigue vivo, una iglesia que confirme lo que dice Hebreos 13:8, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cristo está vivo, hermanos. Y en esta hora y media que tenemos en este lugar han ocurrido millones de milagros. Han ocurrido millones de milagros. Ya abriste los ojos no sé cuántas veces. Ya te moviste, ya volteaste, ya hablaste, ya leíste. Todo eso es un milagro, hermano. Alguno dirá, son las cosas simples de la vida. No, hermano.
Todo eso lo hacemos porque Dios puso en nosotros aliento de vida. Sopló sobre nosotros, hermano. Y Dios vive y mora en nosotros. ¿Y qué crees, hermano? La mujer fue sanada en ese instante. Y no solamente fue sanada, sino que su alma también. Cristo le dijo, hija, vete, tu fe te ha salvado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Termino con lo que Jesús mismo dice de sí. Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4 dice que Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Y cuando fue a Nazaret entró al templo, entró a la sinagoga, dice, como acostumbraba. Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga. Y fue ahí a la sinagoga. El versículo 16, hermano. Versículo 16. Cuando entró en la sinagoga, dice que se levantó a leer. Y le dieron uno de los escritos. Le tocó leer ese día el libro de Isaías. Y cuando él está leyendo, abrió el libro. Y cuando él abre ese libro, encuentra en la escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los que están oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro les dijo, señores y señoras, esta escritura se ha cumplido el día de hoy, porque yo soy, dice Jesús, yo soy el que he venido a darles libertad. Yo soy el que he venido a traer sanidad a los que están enfermos. Yo soy el que he venido a sanar a los que están quebrantados de corazón. Algunos dudaron y dijeron, ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? ¿No es este el de aquí mismo, el que aquí nació y aquí se crió? El apóstol Pablo dice en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, que por haberse humillado Jesucristo hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. En el nombre de Jesús, amada iglesia, amigos que nos oyen, hay poder en el nombre de Jesucristo, hermanos. Y el escritor a los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sana hoy a los quebrantados de corazón. Él sana a los que están enfermos. Él sana a los que están afligidos. Él obra en aquellos que tienen dificultades y problemas, hermano. Él puede hacer uno de esos millones de milagros que hoy estamos hablando y que hoy estamos proclamando. ¿Qué se necesita, amada iglesia? Tener fe. Tener fe. Parece sencillo, pero hay que tener fe en el Señor, ¿no? Hay que tener fe en nuestro Dios. Termino con el relato del libro de los Hechos, capítulo 4. Cuando Pedro y Juan van al templo llamado La Hermosa. Libro de los Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan subían a orar al templo de La Hermosa. Era una costumbre que ellos tenían, ir a la iglesia a orar. Y ahí en el templo dice que todos los días había una familia que ponía a su enfermo en la puerta del templo, a un cojo de nacimiento. Lo ponían a que pidiera limosna con la gente que iba entrando al templo. Y cuando Pedro y Juan se dirigieron, vieron a este hombre enfermo ahí tirado en la entrada del templo. Y Pedro le habló y le dijo, ponme atención, mírame. Y dice que el enfermo pensó que le iban a dar dinero. Dice que fijando sus ojos en él, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo yo te lo doy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dice, sé sano. Extendió su mano.
tomó al paralítico y lo empezó a levantar. Dice la escritura, si usted está leyendo, que se le empezaron a firmar sus pies, que se le empezaron a firmar los tobillos y que se empezó a levantar. Era un cojo de nacimiento, hermano. No sabía caminar, nunca había caminado, no sabía lo que era ese proceso. Por eso dice la escritura, el otro milagro que Dios hizo es que le empezó a firmar los pies. Imagínate ese cojo parándose, empezando a levantar y empezando a caminar de la mano de Pedro, de tal manera que en ese trayecto ocurrió otro milagro de los millones de milagros. Cuando a él se le afirmaron los pies, dice que empezó a saltar, aleluya, empezó a danzar, así dice la Biblia. Empezó a saltar, empezó a danzar y empezó a cantar, hermano. No se dirigió con la familia, no fue con los amigos, no fue al barrio, fue al templo a darle gracias a Dios. Aleluya. Amén. Ese es el Dios que te estoy hablando en esta mañana. Ese es el Dios que te estoy diciendo que puede operar millones de milagros. Ese es el Jesús que está vivo. Ese es el nombre que tiene todo poder, el nombre de Jesús. Y mientras Cristo no venga por su iglesia, los milagros de sanidad siguen vigentes, siguen operando para la gloria de su nombre. Póngase de pie, hermano. ¿Cuánto sabía hay en su vida? Oye, yo había planeado una vejez digna, pero esta riuma no me deja. Yo había planeado esto, pero no tengo casa. Yo había planeado esto, pero mi familia está desintegrada. ¿Cuánto sabía hay en su vida, hermano? Yo había planeado esto. Yo había idealizado esto. Yo había. Amén. Pero no te desalientes. No te desanimes. El Dios de los milagros está aquí en esta mañana. Millones de milagros han ocurrido en estas 2 horas que ya estamos aquí. Han ocurrido millones de milagros. Y mientras oremos van a ocurrir otros tantos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo invito a los que están enfermos, a los que traen un problema, a los que traen una necesidad. Véngase aquí al altar. Véngase en el nombre de Jesús, hermano.